la bienvenida a esta sesión del Encuentro de Derechos Humanos, que consistirá en un conversatorio que lleva como título Balance Sociopolítico 20 años después, sobre los ejes de análisis presentados en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Para el desarrollo de este panel conversatorio vamos a contar con 3 especialistas en distintas áreas de los problemas resaltados por la Comisión de la Verdad en su momento, que son Elizabeth Salmón, Francesca Uccelli y Óscar Espinosa. En el informe final de la Comisión se señaló fracturas y vacíos de dimensión estructural que hicieron posible el conflicto y las numerosas violaciones de derechos humanos. En esta mesa queremos explorar algunas instancias críticas para el desarrollo del conflicto, como lo fueron el diseño jurídico y o jurisdiccional del país, el sistema de educación escolar, las sociedades políticas regionales y las concepciones y prácticas del Estado en su relación con la sociedad. Un horizonte de interrogación para esta mesa es la manera como han evolucionado o involucionado lo que ha ocurrido en estos espacios, en qué medida se han transformado o no como respuesta a lo documentado por la Comisión de la Verdad, y esto para nosotros con particular importancia, cuál es la relación actual entre esas instancias y la situación política y humanitaria actual. Para el desarrollo de estos temas, cada una de las expositoras y expositores van a tener entre 15 y 20 minutos. En primer lugar, voy a dejar la palabra a Elizabeth Salmón, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Sevilla. Elizabeth se desempeña como docente de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y es directora ejecutiva del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de nuestra universidad. Actualmente es relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También es consultora experta para la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Elizabeth, te dejo la palabra. Gracias, muy buenas noches a todos, a todas. Yo quisiera iniciar mi participación diciendo que lo que voy a compartir con ustedes esta noche, en parte es un trabajo que venimos haciendo en el instituto que va a desembocar en un libro que conmemora los 20 años de la presentación del informe y que busca responder a varias preguntas, no solamente qué tanto se ha implementado o no el conjunto de recomendaciones que emitió el informe final, sino también qué más se puede hacer para tratar de motivar, de impulsar el cumplimiento de estas medidas. Entonces, lógica, especialidad, que es el tema del derecho internacional. Me voy a permitir compartir con ustedes un trabajo que todavía está en construcción, que todavía no existe el libro, no se preocupen, cuando exista se los haremos llegar, pero el libro todavía no ha salido, esperemos que salga hacia el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, este año 2023. Entonces, quizá dos ideas fundamentales. La primera es un mirar qué ha pasado con las recomendaciones, pero la segunda, como les decía al inicio, es ver qué más se puede hacer para impulsar el cumplimiento de esas recomendaciones. Como sabemos, actualmente se manejan algunas cifras. Es complejo esto de las cifras, a veces se encuentran, a veces no, a veces hay información contradictoria, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Bueno, es parte del trabajo, creo yo, de una situación dramática como fue la que vivió el Perú,
y debemos tratar de ser tolerantes también en cuanto a la falta a veces de precisión absoluta en el momento concreto de una información, porque simplemente el defensor del pueblo hace unos días dijo unas cosas, el ministerio dice otras, instituciones de la sociedad civil como Ojo Público, por ejemplo, que hacen un trabajo muy serio, presentan otras cifras, entonces creo que hay que tener en cuenta eso. A ver, según las cifras, el consenso, en el Perú hubo por lo menos 21.918 detenidas desaparecidas, y al parecer estamos entre un 10 y un 18, 19% de recuperación de restos de estas personas. Entonces ustedes pueden sacar su conclusión, que en realidad incluso en materia de desapariciones, el nivel de cumplimiento, el nivel de búsqueda de estas personas y de entrega de sus restos a los familiares es bastante bajo, incluso si manejamos la cifra del 19.5%. En materia de justicia, como se sabe, la Comisión de la Verdad entregó 47 informes jurídicos al final, después de la investigación que se realizó de manera seria, profunda, como han tenido oportunidad de escuchar también en la mesa anterior, y esto se tradujo en 53 casos. 53 casos desde un punto de vista jurídico significa identidades, hechos, sentencias, una determinación de la responsabilidad penal. De estos 53 casos, 23 tienen por lo menos una sentencia condenatoria, 8 una sentencia absolutoria y 22 casos siguen pendientes. ¿De acuerdo? Esos 23 que señaló al comienzo no están todos sellados, acabados, sino que por lo menos tienen una sentencia condenatoria, pero podrían estar en apelación, podría seguir el procedimiento abierto, etc. Entonces, nuevamente nos encontramos con que el nivel de cumplimiento es bastante bajo. No hay que ser matemático ni cientista social para darse cuenta de eso. Y en materia de reparaciones, yo estuve buscando alguna información y, por ejemplo, en materia de educación y salud, que es un tema que nos ha interesado mucho desde el instituto, ver el tema de las becas, el tema de atención en salud, etcétera, estamos hablando en promedio de un 7%, de un 7,6% de cumplimiento. Entonces, esta es la primera idea que quería plantear, porque yo sé que siempre hay el deseo de saber, bueno, ¿y qué tanto se ha hecho? ¿No? Entonces, una primera idea quizá es esta, de simplemente con ciertas cifras manejar que el nivel de cumplimiento no es pues el mejor ni es el más positivo 20 años después, ¿de acuerdo? Y ahí cobra, creo yo, relevancia, no sé, Félix, ¿cuántos minutos voy? Porque te veo a ti ya en otra dimensión. A ver, y la segunda idea que les decía que quería plantear es qué más se puede hacer. O sea, porque si nos quedamos 20 años después solamente reiterándonos, lamentándonos porque no se ha cumplido, ¿qué más se puede hacer? Y yo quería aquí compartir con ustedes esto que les decía. En primer lugar, tengo la impresión que hay una relación muy intensa, una vinculación intensa entre el trabajo de una Comisión de la Verdad en general y el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Peruana en particular, con las normas de los derechos humanos en materia internacional, ¿correcto? Y también con normas del derecho internacional humanitario. No estoy afirmando que exista una obligación de tener comisiones de la verdad, porque no existe ninguna norma en el derecho internacional que obligue a los estados a tener comisiones de la verdad o comisiones de la verdad y reconciliación o comisiones para el esclarecimiento histórico, en fin, como quiera llamarse esa comisión. Sin embargo, lo que creo que es importante destacar es que el funcionamiento de la Comisión de la Verdad y los paradigmas jurídicos, los estándares que utiliza, sí se basan en normas del derecho internacional y su propio resultado, su propio trabajo responde a obligaciones internacionales del Estado. Por ejemplo, el derecho a la verdad, por ejemplo, el acceso a la justicia, por ejemplo, el acceso a la información, por ejemplo, el acceso a el no sufrir daños a la integridad personal, que se ha dicho reiteradas veces por parte de la Corte Interamericana, que es un derecho que se encuentra violado para los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas. Entonces, si bien es cierto que crear una comisión de la verdad no es obligación del Estado, responde a otro tipo de factores políticos, culturales, oportunistas, filosóficos, de fondo, etcétera, lo cierto es que no se puede decir que un trabajo de Comisión de la Verdad no tenga nada que ver con el derecho internacional. ¿Y esto por qué es relevante?
por qué de las 84 recomendaciones finales que emitió, por ejemplo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, por lo menos 32 de esas 84 recomendaciones finales se superponen con el derecho internacional. Es decir, utilizan estándares del derecho internacional para pedirle al Estado que reforme su sistema de defensa nacional, por ejemplo. Utiliza jurisprudencia de la Corte Interamericana para decirle al Estado que no utilice medidas de perdón, amnistía, gracia frente a graves violaciones de derechos humanos. Y una cosa que me parece tremendamente importante, que no utilice el término, el concepto, la idea de reconciliación para justificar este tipo de medidas. Yo creo que ese fue un mensaje muy poderoso de la Comisión de la Verdad, porque normalmente el mensaje que se utiliza para tratar de justificar este tipo de perdones, amnistías, medidas de gracia, es, por favor, reconciliémonos, por favor, avancemos y olvidémonos de lo que pasó, ¿de acuerdo? En una versión muy coloquial, el presidente uruguayo Bordaberry se preguntaba por qué no tenemos ojos atrás, ¿no? Porque se quiere que se mire hacia adelante. Y la versión peruana de eso, Alan García, decía, señora, cuando usted maneja, mira hacia adelante o mira hacia atrás, ¿no? Entonces, la gente pues sí mira hacia adelante, ¿no? Y en realidad es siempre ese discurso orientado hacia movernos y olvidarnos del pasado, como si eso fuera posible, para la sociedad, pero también para las víctimas. Entonces, lo que yo me estaba preguntando era, ¿qué significa esta superposición sustantiva? Es decir, ¿qué significa que un gran número de las recomendaciones y de otras medidas que trabajó la Comisión de la Verdad significan para el mejor cumplimiento de estas medidas? Es decir, asentarse en normas de derecho internacional podría impulsar un mejor cumplimiento de estas recomendaciones, podría ser una estrategia que hasta ahora no se ha utilizado, por ejemplo, a través del litigio estratégico, valga la redundancia, haría que las recomendaciones sean vinculantes, a pesar de que de acuerdo al derecho nacional no son vinculantes per se, o sea, por sí mismas. Podría argumentarse que se han vuelto obligatorias en la medida en que se superponen con las normas del derecho internacional. Quiero anunciarles desde ya que la respuesta parece ser no. De acuerdo a la investigación que hemos estado realizando, parece ser que no. Pero quería darles algunas conclusiones de esta pregunta que me formulé. En base a algunos casos. Por ejemplo, esta recomendación final de no usar amnistía, indulto, gracia, frente a graves violaciones de derechos humanos, yo revisé mucho, Sofía, tu trabajo del año 2014 sobre el cumplimiento, por ejemplo, de las recomendaciones, sé que has hecho varios más, y en ese momento se planteaba que era una medida que parecía haberse cumplido, ¿de acuerdo? El Perú pues tenía juzgados con el debido proceso, condenados a los principales responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, el 2017, el 24 de diciembre de 2017, como ustedes recordarán, el presidente Kuczynski dio un indulto humanitario a Alberto Fujimori. Las víctimas recurrieron inmediatamente a la Corte Interamericana, se logró que se retrocediera esa medida, pero el 22 de marzo, en marzo del 2022, nuevamente la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo que sí, que la medida, que había que respetar ese indulto que se había dado y que todo lo demás estaba mal hecho, y nuevamente las víctimas tuvieron que ir a la Corte Interamericana. Entonces, claro, una conclusión que yo veo es que sí sirve el derecho internacional, correcto, pero es una referencia débil, porque finalmente puede cumplirse en un momento, como se cumplió esta medida, pero luego ese cumplimiento se somete a olas, a vaivenes que no son estrictamente jurídicos. Entonces, una primera conclusión, y creo que ahora sí ya, Félix, tengo que ir terminando. Tengo tiempo, voy a estar hablando con una hora y voy a seguir No, voy a darme por favor 3 minutos más, pero no quiero quitarles tiempo ni a Francesca ni a Oscar, que sé que tienen cosas mucho más interesantes que decir. Entonces, una primera conclusión que yo veo como muy importante es que esta vinculación con el derecho internacional puede dar mucho impulso, pero también puede ser dejada de lado.
y la única forma de garantizar ese impulso es hacer una vigilancia permanente. Es decir, si solo nos quedamos en un momento así, ya se cumplió, olvidémonos de la recomendación, yo creo que la posibilidad de retroceso es mucho más intensa que si hay una sociedad civil vigilante, hay una academia que sigue investigando y sigue levantando información sobre estos hechos. Y un segundo ejemplo de esta aproximación es también lo que ha pasado en el Ministerio Público. Como ustedes saben, parte de las recomendaciones finales de la Comisión de la Verdad, recogidas por varias otras instituciones, fue crear un sistema especializado que vigilara, que juzgara, que persiguiera, que ayudara al Poder Judicial a identificar las graves violaciones de derechos humanos para evitar algo que es tremendo, que es la impunidad. ¿No es así? No me voy aquí a hablar sobre el tema de la impunidad. Y de alguna manera el Estado peruano cumplió con eso, en realidad haciendo uso incluso de compromisos anteriores, pero creó un sistema especializado con ciertas fiscalías, con una sala superior, llegó a generar algunos pronunciamientos, pero desde el año 2006 empieza a sufrir pequeños retrocesos, resquebrajamientos, se le empiezan a dar más funciones a ese sistema especializado, temas de derecho tributario, temas de derechos de autor, se empieza a diversificar, pero no porque, qué maravilla, ya terminaron de juzgar las violaciones de derechos humanos, sino porque hay un intento de ir quitándole identidad, de ir debilitando desde adentro el sistema de persecución de casos. Entonces, y yo creo que todos estamos plenamente conscientes de la actual situación del Ministerio Público, y a mí me resultó particularmente llamativo que el Ministerio Público no le gusta hablar mucho del informe de la Comisión de la Verdad, mientras que por otro lado en el Poder Judicial, a partir del Seriajuz, de esta comisión, allí sí hubo bastantes referencias al informe de la Comisión de la Verdad. Pero entonces nuevamente yo quería compartir con ustedes esta conclusión de que si ponemos el foco en un momento determinado, podemos llegar a una conclusión, bueno, muy bien, se creó un sistema especializado, etcétera, pero luego hay un proceso de debilitamiento. Y aquí creo, como en el caso anterior, que es necesario empoderarnos con esta conclusión para poder seguir trabajando y seguir viendo el informe como un programa, como un plan, como una invitación permanente en el tiempo. Porque así como los derechos humanos evolucionan, también los riesgos contra los derechos humanos evolucionan. Para concluir, se haya o no acabado el tiempo, voy a señalar otra conclusión, y es que como profesora de Derecho Internacional estuve muy interesada en esta investigación, en esta relación entre recomendaciones finales de la Comisión de la Verdad y su vinculación con estándares internacionales. Y aquí quiero decirles que yo creo que la comisión trabajó bien este tema. Muchas de estas 32 recomendaciones que señalo hacen una asociación explícita con el derecho internacional, o sea, citan alguna norma, toman algún caso, se refieren a una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero varias recomendaciones no hacen esa asociación explícita. No estoy criticando, creo que el informe de la comisión es reflejo de su tiempo, quizá hubo mucha prudencia en no hacer alusión a estándares concretos que podían evolucionar. En cualquier caso, creo que lo que ha resultado más útil en estos 20 años, más que la referencia a normas en general, es cuando hay sentencias concretas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que cuando hay ese caso específico, las resistencias se debilitan. Hay mayor tendencia a querer cumplir con algo que coincide con una recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Creo que también esta es una lección muy importante, porque creo que y por eso también estos reiterados llamamientos a salirnos, ¿no?, de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encuentran contraargumentos en cada espacio que uno analiza. Entonces, bueno, quizá mi pensamiento final es que las recomendaciones finales de la Comisión de la Verdad son un instrumento vivo que debemos seguir vigilando, que debemos seguir buscando su pleno cumplimiento y que debemos tratar de encontrar otras herramientas más allá de las tradicionales
que puedan ayudar en ese proceso de cumplimiento. Sin sociedad civil vigilante, este proceso es muy difícil de cumplir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos a escuchar ahora la intervención de Francesca Uccelli. Francesca es licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido miembro del Grupo Sofía, de la Comisión del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, y presidenta de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana. Francesca es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos sobre temas vinculados con la educación pública, la movilidad social en jóvenes, el tratamiento de la violencia política en la escuela, la educación ciudadana y la subjetividad post-conflicto. Francesca, te escuchamos. 15 a 20 minutos. Confía en que estoy llevando. Muy buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer la invitación y la ocasión para reflexionar en el marco del 20 aniversario de la CBR. Algunos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, quizás se preguntarán por qué en una mesa de balance sociopolítico hay un tema vinculado al sistema educativo. Así que quizás para los más jóvenes voy a recordarles, quizás muchos lo saben, pero el conflicto armado interno de nuestro país estuvo fuertemente vinculado con el sistema educativo y es por eso que amerita toda una presentación o análisis de esa dimensión. Sendero Luminoso inicia en las aulas universitarias, pero no solamente, sino que su ideología se expande por todo el sistema educativo, escuelas, colegios, institutos pedagógicos, universidades y las mismas escuelas primarias, colegios secundarios, sobre todo rurales, fueron escenarios de batallas ideológicas y también de batallas armadas. Estudiantes reclutados eran el espacio donde tanto Sendero como las fuerzas del orden iban a reclutar estudiantes y muchos maestros fueron amenazados, obligados a dejar sus escuelas, reclutados o incluso asesinados delante de sus estudiantes. Entonces las aulas de nuestro sistema educativo estuvieron cargadas y sus maestros están cargados aún hoy con esas historias en sus espaldas. La CBR además recomendó entre las 4 reformas institucionales fundamentales que se haga una reforma profunda del sistema educativo. Entonces, por eso es que me han invitado. Ahora, cuando pensaba en qué comentar, por dónde abordar esta problemática, como les he dicho, es amplia. Entonces, uno podría hacer un análisis de la política educativa, ¿no? De tema, el enfoque de equidad, la atención de las poblaciones más vulnerables. Podríamos pensar también una política educativa de memoria y convivencia, posconflicto. Podríamos pensar en el magisterio, en las secuelas de esta guerra en el magisterio, de la cultura política del magisterio, de su formación para tratar este tema en las aulas. Podríamos hablar también de lo curricular, de la importancia de que nuestros ciudadanos, nuestros estudiantes manejen las competencias de la literacidad, la alfabetización, como estaba planteado en el informe de la CBR. Podríamos pensar la importancia de una escuela que desarrolle pensamiento crítico y, por supuesto, una escuela que incorpore esta historia y la analice y la reflexione, pensando en aprender, en sacar lecciones. Podríamos pensar también en toda la dimensión del currículum oculto, ¿no? Todo el tema de la convivencia, de la cultura escolar,
de la violencia que sucede en nuestras aulas hoy. También podríamos pensar en la disciplina, en el castigo, en todo este sistema, esta cultura que sigue vigente en la escuela, y cómo crear espacios de participación, espacios más democráticos, y cómo los intentos que han habido de una escuela más amable, los enfoques intercultural o el enfoque de género, que han sido esfuerzos por llevar a la escuela unas condiciones más atentas y respetuosas de la diversidad, y que han tenido enormes resistencias. De todo eso podríamos hablar, pero he elegido hablar de otra cosa. He elegido hablar de la educación rural. ¿Por qué? Porque creo que en la educación rural es donde se centran y se reúnen también todas las otras cosas que antes he mencionado. Como hemos dicho, como he mencionado antes, el espacio de la escuela fue un espacio donde se expandió la ideología, donde hubieron prácticas violentas, y definitivamente en la escuela rural fue una de las que más fuerte vivió la violencia, sobre todo en las regiones de Ayacucho, Huánuco, Apurímac, Huancavelica. Entonces porque también la Comisión de la Verdad da una recomendación fuerte y contundente de devolver la dignidad a la escuela rural y de darle calidad educativa. Entonces, voy a aprovechar de presentar, comentar las reflexiones principales de un libro que acabamos de publicar con Carmen Montero, que justamente hace un análisis de lo que ha hecho el Estado en los últimos 20 años en la educación rural. El estudio no fue a raíz de la Comisión de la Verdad, el estudio tiene que ver con una trayectoria nuestra de investigación en escuela rural por un poco más de 20 años, y sucedía que teníamos un contexto económico un poco más estable, teníamos un contexto político. Estoy hablando, esto se originó hace unos años, no ahora último, el libro salió ahora, pero digamos, el propósito del libro era ver, bueno, tenemos una relativa estabilidad económica y política, que se ha hecho entonces, ahora que tenemos más recursos, con la educación rural. Y analizamos justamente el Estado, porque ustedes tienen que saber que la educación rural es completamente estatal. No hay en esta digamos, negocio de la educación, la zona rural no es precisamente rentable, y quien atiende a los estudiantes rurales es el Estado. Entonces dijimos, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha pasado en estos 20 años? Y para eso, digamos, podemos pensar que hay avances, ¿no? Hay avances indudables, sobre todo en términos de trayectorias, ¿no? Los estudiantes de primer grado llegan en mejor tiempo, en la edad esperada, ¿no? Hay menos repitencia, y también hay mejor tránsito de la primaria a la secundaria. Pero este avance relativo lo encontramos que es completamente inercial. No ha habido una apuesta seria, no ha habido voluntad política, y no ha habido un esfuerzo particular por atender la educación rural ni las zonas afectadas por la violencia. Entonces, frente a estos avances, que son sobre todo indicadores educativos de trayectoria, encontramos resultados de aprendizaje que son realmente inaceptables, y deberíamos estar todos demandando otra escuela rural. Por decirles algunos datos, y no aburrirlos demasiado, pero solo para que puedan entender la dimensión de lo que les estoy hablando. En segundo de primaria, solo 16% de esos estudiantes logran comprender lo que leen en el nivel esperado. Eso en cuarto de primaria baja a 11%, y en segundo de secundaria es 2%. 2 de cada 100 estudiantes comprenden lo que leen en el nivel esperado. Y es algo similar en matemáticas. Además, si vemos los indicadores de conclusión,
a los 17, 18 años de la educación básica, el 39% de los estudiantes rurales no ha completado su educación básica, ni tampoco el 39% lo ha completado de la población indígena, y esto es más de la mitad, el 52% en la población pobre extrema. Tengo más datos sobre infraestructura. Solo 16% de los locales está en buen estado. Estoy hablando de rural. Primaria con acceso a internet, 29%. Secundaria con acceso a internet, 53%. Si bien la mayoría de docentes rurales hoy en día están titulados, su formación no es mejor. Hay una alta rotación de maestros que no se quieren quedar en la zona rural. No hay una casa del maestro, las condiciones de la enseñanza de los maestros son bastante precarias. Se han ampliado los recursos y los materiales que llegan hasta zonas rurales, pero los maestros, las maestras no siempre saben cómo usarlos. Estos datos, que no voy a seguir con los datos para no aburrirlos, pero se distancian mucho de aquello que la comisión demandaba, una escuela digna y una escuela con calidad. Voy a ver cuánto rato me queda, Félix. ¿Todavía? Félix regala tiempo, perfecto. Entonces, en lo que nosotros analizamos en este libro, vimos que habían 3 factores fundamentales para comprender por qué estábamos como estábamos. Uno, que es el fundamental, es la distancia que hay entre el Estado y la población rural. Es una distancia que se asume territorial, se asume geográfica, pero en realidad es una distancia social, cultural, política y sobre todo simbólica, ¿no? Lo rural se concibe como este espacio a veces vacío o como una población que va eventualmente a desaparecer, como un grupo al cual se desvía de lo normal o de lo deseable y por tanto su atención es compleja, es costosa, es difícil. Y sobre todo que lo rural no ha estado en el proyecto de país en estos 20 años. Lo rural pensado como desarrollo rural, no solo la escuela, sino pensar el país y el desarrollo rural como parte del proyecto de país. Por supuesto, tampoco ha estado el desarrollo de capacidades en la zona rural. A esta situación se suma una que es un poco más nueva, que es la debilidad en la vocería de la población rural. Se han perdido los canales de representación y también muchas familias que antes apostaban por la apuesta colectiva, por conseguir su escuela en la comunidad, por conseguir un profesor, por exigir al Estado una educación, es como si hubiera tirado un poco la toalla y decidido por opciones más individuales, que tienen que ver con los tiempos que vivimos también, pero tiene que ver también con un Estado que no responde, que no atiende, que no llega. Y las familias que pueden salir, salen con estrategias diversas de doble residencia en zona urbana, zona rural, para hacer que sus hijos, sus hijas estudien. Eso deja a la escuelita rural aún más debilitada, con menos capital social, con las familias que no pueden salir y con poca presión al Estado para mejorar la escuela en la propia localidad. Esta debilidad del Estado tiene que ver con el segundo punto, que tiene que ver con la propia reforma del Estado de la década de los 90. Se reduce, se repliega el Estado y prevalece una solución más privada para lo que antes eran los derechos universales y el Estado tenía que estar como garante, se convierte en una posición de Estado en resolverlo de forma privada. La corrupción
la inestabilidad política, pero sobre todo la corrupción de estos 20 años. Analizando el periodo es tremendo cuando uno piensa el número de presidentes que tenemos preso o por estar preso en procesos. Entonces, en este contexto de debilidad del Estado, donde no se le demanda o se le demanda poco la exigencia de derechos y se buscan soluciones privadas para los derechos, la desigualdad se reproduce. Pero además, si la educación rural, si la ruralidad no ha estado en el proyecto de país, la educación tampoco lo ha estado. Si bien tenemos políticas económicas que se han mantenido durante 20 años, a pesar de que tenemos nuestro proyecto educativo nacional, nuestra nueva Ley General de Educación, a pesar de la Comisión de la Verdad menciona la importancia de atender la educación, a pesar del que el Acuerdo Nacional mismo lo menciona, digamos, todos estos acuerdos que se dieron en el inicio del milenio, no tienen un correlato y una voluntad política que exija. Llega un nuevo ministro, se cambia la prioridad, se cambia los énfasis y se dejan de lado muchas políticas que tendrían que estar guiadas bajo una política de Estado, ¿no? La educación no es una política de Estado. Y eso tiene que ver con las propias jerarquías y desigualdades que hay al interior del Estado. El Ministerio de Educación no es el ministerio de mayor poder en el Ejecutivo. El Ministerio de Economía es quien decide y con una lógica de costo-beneficio, lo rural siempre pierde. Si tienes que pensar cuánto inviertes y piensas que en un lugar atiendes a 100 estudiantes y en otros a 1000, entonces la decisión por costo-beneficio va a perjudicar siempre a la escuela rural. Y esa es la posición que prima sobre un enfoque de derechos. Obviamente es difícil asignar recursos, pero el tema de equidad en la distribución de los recursos es un tema clave que ha perdido, digamos, legitimidad en la toma de decisiones. Un tercer y último punto para explicar esta condición, este abandono que es histórico de la educación rural, tiene que ver con la poca visibilidad que la propia ruralidad ha tenido en el sector. En el 2000 no había ninguna oficina encargada propiamente de la educación rural. La educación rural estaba subsumida dentro de otras direcciones. Por ejemplo, Inicial se encargaba de todo inicial, urbano y rural. Igual primaria, igual secundaria. Y otra vez, por la envergadura de la oferta urbana, lo rural siempre pierde. Inclusive en el perfil de los funcionarios que están en esas direcciones van a ser con mucho más experiencia urbana que rural. Y es una realidad muy poco visible la diversidad y la atención multigrado, por ejemplo, de las escuelas rurales. Entonces, eso se ha avanzado, es otro avance que se ha dado poco a poco, se ha ido incorporando direcciones ad hoc para atender la educación rural, pero estas siguen estando no solo atomizadas, desarticuladas, sino con muy poco poder. Están en el margen del margen. Si el sector educación es un margen en relación, por ejemplo, al MEF, la oficina de la DICER, que se encarga de la educación rural, es un margen en relación a la educación de básica regular. Y es una oficina que está en un nivel más bajo, por lo cual es difícil que esa oficinita pueda tener injerencia en formación de maestros, en diseño curricular, en diseño de materiales. Y entonces son muchos esfuerzos que están desarticulados. En el periodo han habido 3 intentos de mejora de la educación rural. Y no voy a ir a cada uno porque sería muy largo, pero sí mencionar que los 3 han sido intentos fallidos. El primero fue el proyecto de educación en áreas rurales, que debió durar 10 años, venía con un préstamo del Banco Mundial, pero al 4º año fue cerrado por varias razones, pero una de ellas es claramente la voluntad política para solucionar los problemas que pudieron haber habido en la atención.
El segundo proyecto fue el proyecto Escuelas Marca Perú, en el 2012 al 2013, que también tuvo muchos problemas de ejecución. Y finalmente tenemos, que es un logro también, una política de atención educativa para la población de ámbitos rurales que fue aprobada a fines del 2018. Desde el 2001 se venía hablando de una política de educación rural. Casi 20 años después la tenemos. ¿Y cómo la tuvimos? La tuvimos por un fallo del Tribunal Constitucional en el 2017, que en realidad, cuando hablaba con los funcionarios del Ministerio de Educación, ellos mismos me decían felices con el fallo del Tribunal Constitucional porque obligaba al sector a poner a andar una política. Tenemos muchos funcionarios trabajando solos, aislados, en el margen y sin poco apoyo. El tribunal declaró la falta de acceso a la educación rural un estado de cosas inconstitucional y ordenó al Ministerio de Educación hacerse cargo. Con eso tuvimos esta política después de un año y después de varios idas y vueltas, pero la política viene con una cláusula que dice que no tiene presupuesto. Así vienen todas las políticas por esquema, pero igual los funcionarios estaban satisfechos porque decían que era un instrumento que podía ayudarlos a apalancar el siguiente año. Y nuestro libro termina con una reflexión sobre el mito de Sísifo y el mito del progreso. ¿Por qué? Porque cuando finalmente tuvimos una política, cuando la política se aprobó en el 2018, saben que el presupuesto del 2019 ya estaba comprometido, así que no podía aplicarse el presupuesto, y en el 2020 ya sabemos todos lo que vino. La política entonces aún no se ha implementado o se ha hecho muy débilmente, y tiene mucho por delante, pero es un instrumento que nos puede ayudar a seguir avanzando con esta deuda histórica y pendiente que tenemos con la educación rural. Creo que con eso ya me está mirando Félix. Paso la palabra, gracias. Muchas gracias, Francesca. Bueno, aunque Elizabeth y Francesca no lo vayan a creer, estamos bien con el uso del tiempo. Y eso significa que después de la intervención de Óscar Espinosa vamos a tener unos minutos para tomar unas 3 o 4 preguntas aproximadamente para los comentarios que ustedes deseen hacer. Y lo que sí les pido es que quienes quieran plantear alguna pregunta la tengan por escrito, puesto que cuando termine la intervención de Óscar se pasará a recoger lo que ustedes deseen expresar. Entonces, vamos ahora a escuchar a Óscar Espinosa, quien es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Antropología e Historia por la New School for Social Research de Nueva York. Óscar es experto en temas amazónicos y en pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como profesor principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la PUC y es coordinador del Grupo de Investigación en Antropología Amazónica. Te dejo la palabra, Óscar. Gracias, Félix. También agradecer por la invitación, y como podrán esperar, voy a hablar de la Amazonía y sus pueblos indígenas. Pero además quiero comenzar comentando que el tema del conflicto armado interno y de la Comisión de la Verdad no es solamente un tema para mí académico, sino que marca mi vida. Yo soy de esa generación que estudiamos durante el conflicto armado, y cuando yo empiezo a trabajar hace más de 30 años con las comunidades ayánicas, estábamos en pleno conflicto armado. Uno de mis primeros amigos fue Santiago Contoricón, que asesinaron este año, ¿no? Y también dio su testimonio en la Comisión de la Verdad. Y desde entonces he estado vinculado, primero en pleno conflicto, ¿no? He estado en la comunidad de Santiago cuando nos atacó Sendero alguna vez. Volví con la Comisión de la Verdad, con Leslie Villapolo, a revisar y presentar, a profundizar el caso Ayánica,
Volví 10 años después, es decir, hace 10 años, para ver qué había pasado en los nuevos contextos, qué pasa con los jóvenes, qué pasa con las narrativas, la memoria, pero además, y voy a volver sobre eso después, porque sobre todo en el Río N, la violencia nunca terminó. Y finalmente ahora he vuelto este último año para trabajar en un nuevo proyecto con las comunidades del Río N, en el cual se enfrenta un nuevo ciclo de violencia, ¿no? La muerte de Santiago es uno de estos casos, por el narcotráfico, ¿no? Hay amenazas al territorio, hay amenazas a la vida, hay un montón de personas, de jefas de comunidad amenazadas por el narcotráfico, ¿no? Y entonces eso, digamos, este contexto personal me ha ido como marcando, ¿no? Mi vida, mi vínculo también con las comunidades ayánicas hasta cierto punto, ¿no? Y entonces quiero comenzar contando un poquito, ¿no? Recordando, digamos, cómo llega, ¿no? El conflicto armado de la Amazonía, que es un poco atípico del resto de las zonas del país. Llega por dos razones, una en algunos casos por razones geopolíticas, estratégicas, porque sobre todo en la selva central conecta con el Valle del Mantaro, conecta con Lima, ¿no? En una línea casi directa, ¿no? En el mapa podríamos hacer esa conexión. Pero también, sobre todo, la selva era un lugar de refugio, de descanso, de senderistas, de amarretistas, donde, bueno, cuando se ponían las cosas no más candentes en otras partes del país, tendían a ir hacia allá. Sin embargo, en ese ir y venir, en esa búsqueda de geopolítica, tanto Sendero como el MRTA descubrieron una cosa que les resultó muy beneficiosa y fue su alianza con el narcotráfico. Y entonces ahí vemos la continuidad, ¿no? Desde la llegada, el inicio del conflicto armado hasta el día de hoy, lo que mantiene la violencia también de alguna manera en la región, sobre todo, ¿no? Como digo, en la selva central y con las comunidades ayánicas, va a ser este vínculo con el narcotráfico. Pero además, después de la captura de Abimael, su capitulación política y la desestructuración relativamente rápida del aparato senderista, primero, después del MRTA, la violencia continúa en la Amazonía, ¿no? Continúa en el Alto Guayaga, varios años más, después ya terminó, zona de narcotráfico, y continúa todavía en el Braem. Es decir, todavía el único lugar en el país donde existen remanentes de sendero armados y en acción violenta es en el Braem, ¿no? Entonces, eso nos lleva a, por eso, ¿no? La Central Ayánica del Río N, la organización que agrupa la mayoría de las comunidades del Río N, dice, ¿no? Es una violencia que no ha terminado, un terror que no ha terminado, se sigue viviendo en ese sentido, ¿no? Y sin ir más lejos, ¿no? En este último proyecto, me han contado cómo hace unos meses un grupo de ayánicas que viajaban, ¿no? En la zona fueron detenidos por un grupo de senderistas que les dijeron, ¿no? Dijeron, bueno, hemos cambiado la estrategia, ahora ya no somos tan violentos como antes, ya no nos vamos a matar, pero eso sí, dijeron, tienen que dedicarse a la coca, ¿no? Tienen que producir, esa es digamos, la propuesta explícita política hoy día también de estos remanentes senderistas en el Braem, ¿no? Evidentemente no están en todo el Braem, hay zonas, ¿no? de mayor actividad que otras y su presencia pues es fluctuante. Sin embargo, no es, digamos, motivo de amenaza y de hecho, ¿no? Para las comunidades hoy en día, su referente es la experiencia también vivida, ¿no? La más intensa, digamos, en los años 80, principios de los 90, con Sendero Luminoso. Cuando hoy día la gente, en otras palabras, habla sobre la violencia del narcotráfico, inmediatamente es activar, ¿no? El recuerdo de lo que vivieron, ¿no? Y en algunos casos ya la generación siguiente, ¿no? O sea, gente que no vivió esos años, ¿no? Gente más joven, pero que han escuchado desde pequeños, pequeñas, ¿no? Estas historias sufridas por sus padres, sus abuelos, abuelas,
y también casos pues, de muerte en la zona, ¿no? Entonces, con ese contexto, digamos, ¿no? Quiero hacer mi reflexión en dos líneas, digamos, ¿no? ¿Qué queda, no? 20 años del informe, sobre todo bueno, en la Amazonía en general, con los pueblos indígenas y en esta región en particular, ¿no? Entonces, una es esta herencia, este eje conductor, esta continuidad del el narcotráfico, un narcotráfico violento, ¿no? Además, ¿no? Y entonces ahí la pregunta que me surge es, bueno, un dato de la realidad, no es que el Estado peruano, ¿no? Las Fuerzas Armadas, ha sido incapaz de derrotar militarmente a estos remanentes senderistas. Entonces la pregunta que me hago es ¿por qué? ¿Por qué en otras partes sí lo han hecho y acá no? Incluso en el Alto Guayá, no, bueno, es un tema para pensar, ¿no es cierto? Y sospechar, porque hoy en día además, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas radares, drones, mil cosas, digamos, que permitiría, digamos, que esto se resolviera. De hecho, cuando entra como presidente, asume la presidencia de Ollanta Humala y manda un ataque, una ofensiva contra estos remanentes, empezaron a haber un montón de matanza de policías, como pasó el año pasado también en el contexto electoral, es decir, no cada vez que viene esta noticia es porque ha habido algún militar o algo que ha movido la ficha y ha desencadenado un desequilibrio que genera esta violencia, ¿no? Entonces es como un status quo donde no se mete, mientras que no se meten, la cosa está más o menos tranquila, pero una vez que se empieza, ¿no? Quieren hacer algo más consolidado, esto salta generando pues escalamientos de violencia y evidentemente al Estado no le interesa generar, ¿no? Estas alteraciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí da para pensar, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Pero además, digamos, ¿no? La consolidación de estos grupos, y ahí viene toda la discusión. De hecho, en la mañana tuvimos un evento también sobre narcotráfico aquí en el Departamento de Sociales, en el CISEPA. Bueno, hasta qué punto, ¿no? ¿Qué tipo de mafias del narcotráfico son las que están activas hoy en día, ¿no? No son lo mismo que ocurre en la frontera de Estados Unidos y México, por ejemplo, ¿no? Los carteles, que además lo vemos en las narconovelas y cosas por el estilo, ¿no? Pero, digamos, hay evidentemente ahí un crimen organizado, hay una violencia, hay corrupción, ¿no es cierto? Incluso más allá de la buena voluntad, y esto lo he conversado yo con oficiales de la policía, ¿no? Dicen, no tenemos recursos a veces, ¿no? Es decir, ¿no? Conversaba con el jefe de la policía de Madrid y dice, tenemos toda la carretera interoceánica, que es una vía de salida de droga hacia Bolivia y Brasil, pero no tenemos plata para la gasolina, para el patrullero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un poco lo que hemos venido conversando en casos anteriores. Entonces, a veces es por corrupción, a veces es por falta de presupuesto, a veces es por falta de ideas, a veces, bueno, en fin, puede haber muchas razones. El hecho, en última instancia, es que estas mafias existen, muchas veces asociadas además a otras actividades ilegales como la madera ilegal, el oro ilegal, la trata de personas, que es muy grave en la Amazonía, ¿no? Y digamos una incapacidad real del Estado de poder ponerle un freno, un control sobre este tema, ¿no? Esto es grave, ¿no? Esto es grave. Entonces nos pone, digamos, ¿no? Nos pone en evidencia estos límites, estas incapacidades del aparato estatal, pero yo creo que aquí también no solamente es una cuestión del Estado, y quiero volver, ¿no? A lo que nos planteaba Elizabeth sobre nuestro propio compromiso, ¿no? O sea, también pone en evidencia, yo creo, a una sociedad que en las últimas décadas ha favorecido un estilo de vida basado en valores individuales, ¿no? Lo veíamos también en el caso de las escuelas rurales, ¿no? Es decir, la salida individual antes que la salida colectiva, el consumo, la plata fácil,
¿no? El éxito económico a costa de los demás, la corrupción, etcétera, que van en contra justamente de esta búsqueda del bien común, ¿no? Y eso nos lleva, digamos, ¿no? A mí por lo menos, ¿no? Como docente en esta casa de estudios, también a preguntarnos, ¿no? Como academia, como universidad, ¿no? Hasta qué punto también, ¿no? En nuestro propio sistema, ¿no? Educativo, en la propia universidad, lo que hacemos es promover un estilo de vida, ¿no? Competitivo que favorece el éxito individual antes que la solidaridad, que la búsqueda de conocimiento que responda justamente a estos problemas del país, ¿no? Creo que a veces, ¿no? Nos obsesionamos, ¿no? En la vida cotidiana de la universidad en estas dinámicas competitivas, los rankings, las notas, las becas, no sé qué, ¿no? Que son todas justamente apuntan, ¿no? En esa misma dirección. Y creo que perdemos de vista, digamos, ¿no? Esta mirada, ¿no? Veíamos también la lógica económica, ¿no? O sea, si vamos a la lógica económica de dónde invertimos, qué es lo que da resultado, bueno, yo creo que también este otro aspecto estrechamente vinculado creo que tiene que ver, ¿no? Entonces no solamente es una responsabilidad del Estado, finalmente de dónde vienen los funcionarios, las funcionarias del Estado vienen de la misma sociedad de la que formamos nosotros parte, ¿no? Y eso me lleva a mí a la última reflexión. Yo sí creo que voy a, todavía no, pensé que era menos, ahí estoy en el tiempo. Que tiene que ver ya con una mirada más general sobre el tema de los derechos indígenas, ¿no? Y creo que aquí también, ¿no? La Comisión de la Verdad puso, no solamente para el caso amazónico, sino también para el caso andino, ¿no? Puso en evidencia una serie de brechas, de injusticias, de desigualdades existentes en la sociedad peruana, de racismo y discriminación, que de alguna manera yo creo que así como el narcotráfico violento también continúan en la sociedad, ¿no? Creo que hemos logrado avances también, ¿no? En ese sentido lo discutimos más, creo que hay más conciencia de nuestras actividades y actitudes, ¿no? Racistas o discriminatorias, ¿no? En un trabajo reciente también en los últimos años sobre estudiantes de beca 18 en esta universidad salió el tema del racismo, ¿no? O sea, estudiantes de beca 18, no solamente amazónicos, sino estudiantes en general de beca 18 que se habían sentido discriminados acá, digamos, ¿no? Imagínense en otros lugares, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, digamos, ¿no? Un tema, pero más en concreto yo creo que aquí la deuda del Estado peruano en materia de derechos indígenas es mucho más grave. Es decir, no solamente no hemos avanzado, sino que estamos, ¿no? Como en el caso de la educación, retrocediendo, ¿no? El Perú es el único país amazónico que no reconoce formalmente como tales a los pueblos indígenas ni a sus territorios. Solamente reconoce las comunidades nativas. Y eso es muy grave, eso genera una serie de problemas, ¿no? Y evidentemente no ha sido una prioridad. La ley vigente es del año 78, es una ley que está totalmente desactualizada. Es más, después de que el Perú ratificó el año 95 el convenio 169 de la OIT, tendría que haber, ¿no? Modificado la legislación peruana, adaptado la legislación peruana a este convenio que tiene rango constitucional, ¿no? Y que sin embargo, ¿no? Salvo en el caso de la ley de consulta previa, en el caso de la ley de lenguas indígenas no se ha hecho. Pero además no hay interés, ¿no es cierto? Igual que en los ministerios, si el Ministerio de Educación está en la cola, el de Cultura está peor, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces no hay una política, no hay un interés, pero incluso, digamos, ¿no? Otras instancias del Estado como el Tribunal Constitucional, que ha sido positivo en el caso de la educación, ha retrocedido también en materia de derechos indígenas, ¿no? Incluso en una cosa que era algo que nadie discutía, que era el derecho a la administración de justicia, que está reconocido en el artículo 149 de la Constitución, una, ¿no? Resolución del Tribunal Constitucional de hace un par de años, un año pasado, anteaño, ¿no? Ha limitado más el acceso y el ejercicio de este derecho a las comunidades amazónicas, ¿no? O ha negado, digamos, avances que se habían logrado para reconocer a los pueblos como tales, como el caso de Achuar o el caso Juanpis. Entonces yo creo que al final, digamos, ¿no? A 20 años de la Comisión de la Verdad, pero también a 200 años de independencia del país, ¿no? Igual que en el caso de la educación rural,
¿no? En el caso de los derechos indígenas, tenemos no solamente el Estado, sino como sociedad peruana, una gran deuda que queda todavía pendiente, ¿no? Muchas gracias, Óscar. Como les anticipé hace unos minutos, tenemos un breve tiempo disponible para recibir y comentar algunas preguntas. Me parece que las están recogiendo en este momento. Bien, he llevado unas cuantas preguntas, comentarios. Lo que vamos a hacer, si les parece a ustedes, es voy a leerlas y ustedes, según el tiempo, contestan las que les parezca pertinente, ¿no? Una de ellas dice: la Comisión reconoce que hay una necesidad de un pacto social incluyente dentro del contexto de reclamos por una nueva constitución. ¿Cuál debería ser su papel en el debate? Una segunda cuestión que se plantea es la siguiente: a partir de lo que comentan, parece ser que no hay un avance significativo en el cumplimiento de las recomendaciones del informe final. A la luz de esto, ¿cuál consideran que ha sido el mayor aporte de la labor de la Comisión y su informe? Hay una tercera, esta dirigida específicamente a Elizabeth Salmón, en la que le preguntan desde su perspectiva cuál es su opinión sobre Patricia Benavides. Luego, otra pregunta dice: ¿cuál es la importancia de un enfoque centrado en las víctimas para la implementación de la justicia comunal o justicia intercultural? ¿Cómo evalúa la situación actual? Y finalmente, también dirigida en particular a Elizabeth Salmón, es si es que cree que hay alguna forma posible de acelerar los juicios pendientes relativos al conflicto armado. Entonces, como dije, ustedes elijan es lo que les resulte más cómodo contestar, y podemos emplear unos 4 minutos aproximadamente por cada uno de ustedes. ¿Quién desea comenzar? Sí, a ver, Francesca. A ver, yo estuve dando una revisada al informe y no sé cuántos lo han visto alguna vez en físico, no han circulado mucho, son 9 de estos. Este es de los más flacos, hay unos que son bastante más gordos, pero no lo iba a traer porque pesaba mucho. Pero preguntan cuál fue el valor, digamos, si no se ha avanzado, entonces cuál fue el valor. La Comisión de la Verdad recogió más de 17.000 testimonios. Fue un proceso realmente de movilización enorme, donde por primera vez en 200 años, creo, gente que no había tenido la posibilidad de dar su voz, tuvo esa ocasión. Y eso no es menor.
Es duro también, y los comisionados que están acá presentes lo saben perfectamente, es duro el haber generado expectativas también y que el Estado no haya estado a la altura de esas expectativas. Pero el trabajo que hizo la comisión tuvo un valor en sí en ese momento para escuchar a quien no había tenido la opción de hablar, para que los que quisiéramos escuchar, podamos escuchar, entender, comprender la dimensión de la violencia vivida, porque incluso los organismos de derechos humanos quedaron completamente devastados porque el cálculo no había sido, no había estado cerca de lo que fue, de la magnitud y de la atrocidad y de la crueldad de la violencia vivida. Entonces eso, creo que por ahí quería responder. Y lo otro es que quería leer un pedacito del prefacio del informe, porque creo que tenemos que apostar por un sueño distinto, de una sociedad distinta, y el informe también nos anima a ello, ¿no? Y es cuestión de leerlo y de activar para hacer algo con esta sociedad tan desigual, porque uno lee muchas partes del informe y piensas que podrías estar escribiéndolas en este momento a la luz de las masacres que hemos vivido en el país en enero y diciembre, nada menos que en Ayacucho, Juliaca, y también las poblaciones de origen rural que han sido violentadas en sus derechos en Lima. Este párrafito que voy a leer me conmueve y me indigna, pero lo voy a compartir. Página 32, tomo 1. Agobia encontrar en estos testimonios una y otra vez el insulto racial, el agravio verbal a personas humildes, como un abominable estribillo que precede a la golpiza, la violación sexual, el secuestro del hijo o la hija, el disparo a quemarropa de parte de algún agente de las Fuerzas Armadas o la policía. Indigna igualmente oír de los dirigentes de las organizaciones subversivas explicaciones estratégicas sobre por qué era oportuno en cierto recodo de la guerra aniquilar a esta o aquella comunidad campesina. Con eso paso el micro. Sí, yo solamente quiero comentar brevemente el tema sobre la nueva constitución, ¿no? Yo creo que es un tema polémico, hay muchas razones, pero a mí lo que me sorprende, ¿no? Desde una perspectiva del trabajo en la Amazonía con pueblos indígenas, es que cuando se discute, la mayoría de las discusiones que se dan sobre una nueva constitución no incluyen el tema de los derechos indígenas, sino que se van por otros lados, ¿no? Yo sí pienso que debería haber, ¿no?, una nueva constitución, pero desde esa perspectiva, desde, ¿no?, reforzar. Pero yo digo, existiendo incluso el convenio 169 que tiene rango constitucional, no hacen caso. Sí, ¿no?, el Estado, el Congreso tendría la potestad de dar leyes más adecuadas, ¿no?, que protejan los derechos indígenas porque existe el marco normativo y no lo hacen. ¿Qué garantía tengo yo que los nuevos constituyentes, ¿no?, o la nueva constitución también lo hagan? Y aún así, si lo hicieran, ojalá que lo implementaran y cumplieran, ¿no? Entonces yo creo que sí, es parte del debate. Yo creo que necesitamos seguir discutiendo los temas de fondo del país, ¿no?, que son los que normalmente se discuten, ¿no?, que tienen que ver con la Constitución. Alguien mencionaba también pacto social. Yo creo que eso es un tema que queda en agenda. Pero cuando además vemos por dónde van las discusiones políticas hoy en día, ¿no?, en el Congreso, en los gobiernos regionales, en muchos sitios, están muy alejados, digamos, de estos asuntos fundamentales, ¿no?, para el país y para efectivamente lograr una convivencia que sea más justa para todos y todas, ¿no? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Me di cuenta cuando empezaste, Francesca, que no había, ¿no? Pero después me di cuenta que no había una invitación porque
PUC había organizado todo esto, pero igual quiero agradecer de verdad el poder darme un espacio, a pesar de que yo creo que la reflexión es no solo jurídica, y más años, no quiero decir cuántos, trabajo en el derecho y más años me convenzo, por ejemplo, al escucharte, Francesca, el tema de la educación rural, u Oscar, el tema de la violencia contra los pueblos indígenas, que en realidad esas violencias persisten con o sin derecho. Con un derecho que lo alberga, o sea, que alberga esas violencias, favorece esas violencias, instituciones, no voy a mencionar nombres, que se ponen como instrumento para albergar esa violencia, o con un derecho que abiertamente a veces impulsa esa violencia, ¿no? Entonces, dedicándome al derecho, creo que hay que aceptar con humildad que el derecho es parte, probablemente, pero finalmente aquí estamos hablando de algo que excede completamente cualquier solución únicamente jurídica. Creo que aquí estamos frente a un desmoronamiento de formas de coexistencia pacífica, ya ni siquiera estoy hablando de objetivos, planes, resultados, sino que estamos asistiendo a un desmoronamiento brutal de todo lo que significa un Estado, que incluso en su versión más liberal, etcétera, siempre tiene que resguardar algún nivel de coexistencia social. Yo no sé si estoy siendo muy pesimista, no suelo serlo, ustedes lo saben, pero la verdad es que este año, los 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es como un momento para parar, para detenernos y para pensar, ¿no? Y creo que ese pensamiento a veces nos genera preguntas de tal dimensión, problemas de tal dimensión, que requieren también reflexiones sosegadas, pero desde mi punto de especialidad diría que hay que buscarlas no solo en el derecho, ¿no? Sino en la educación, en la convivencia, en el diálogo, en la necesidad de pensar, Oscar, como tú decías, en volver a pensar en lo colectivo y no solo en lo individual, también aquí, en nuestra casa de estudios. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Y entonces con esto estamos llegando al final de este conversatorio. Reitero el agradecimiento a Elizabeth Salmón, Francesca Uccelli, Oscar Espinosa por su contribución de ideas, creo que todas muy ricas, a esta hora y media que hemos compartido. Y solamente antes de despedirnos, quiero recordarles que el encuentro continúa el día jueves, no mañana, el día jueves, con una diversidad de actividades desde el mediodía. Ustedes pueden ver el programa en la página de internet del encuentro. De entre esas actividades quiero resaltar en particular las que tenemos a partir de las 4 de la tarde. A las 4 tenemos la mesa de balance desde la sociedad civil, experiencias, avances, miradas evaluativas y tareas. Y a las 6 de la tarde el conversatorio sobre el papel de las iglesias en el proceso post-conflicto y los desafíos de hoy. Con eso, entonces, y agradeciéndoles su presencia, nos despedimos y les deseo muy buenas noches.